us how long we'll have to wait? You let me know. Can we start now? Because I don't think we have Imagine. Okay, thank you very much. Bueno, muchas gracias a todos los que están presentes. Esta sesión la vamos a hacer en español, en atención a la comunidad latinoamericana que tenemos, y por supuesto vamos a hacer un resumen en inglés. We will do a summary in English for the people that can't understand our language, because we don't have the translation system. But don't worry, but we are going to do the translation later. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes a esta sesión, que es una sesión que le hemos trabajado con la comunidad Youth de Latinoamérica y con los NRIs, los foros de gobernanza de Internet de nuestra región en Latinoamérica, y que tiene la intención justamente de hacer un repaso respecto a las diferentes actividades que se han trabajado a lo largo de este año y el año pasado, porque por supuesto, como en todo el resto del mundo, las actividades son muy dinámicas en nuestra región LAC, en los diferentes países, y es importante que podamos a partir de esto trabajar una articulación. Quiero darle la bienvenida también a Nicolás, que está co-moderando esta sesión por parte de nuestra comunidad Youth. Adelante, Nicolás. Muchas gracias, Roberto. I will speak in Spanish also. Bueno, bienvenidos a todos a nuestra sesión. Un poco la idea de este LAC NRI Space era tener un espacio para las iniciativas nacionales y regionales de gobernanza de Internet, que bueno, hay otro tipo de espacios como el LAC Space, que es para NGOs en general, ¿verdad? Y pensábamos que era un momento oportuno para poder tener acá un LAC NRI Space, donde ver un poco qué fue de los IGFs nacionales, regionales de nuestra región en específico, y de esta forma vamos a lograr poder tener mecanismos de cooperación entre nosotros, ¿verdad? Un poco más pronunciados respecto a muchas veces ayudas para organizar estos foros de gobernanza de Internet. De repente también hay cosas comunes que vemos en los outputs que como región deberíamos tener en cuenta. También esto de llevar los resultados de los IGFs nacionales al IGF regional, ¿verdad? Y del regional hacia el global, de alguna manera teniendo como algún input de nuestra región, cuáles son las preocupaciones, qué son las cosas que nosotros pensamos y tenemos en la agenda para trabajar. Entonces, nos parecía un momento oportuno tener acá en el IGF global un momento donde poder tener reporte de todas estas iniciativas nacionales y regionales. Como bien Roberto mencionó, vamos a incluir aquellas iniciativas nacionales y regionales de los foros de gobernanza de Internet y también las iniciativas juveniles de gobernanza de Internet. Ahí lo que voy a estar empezando yo un poco comentando sobre los reportes del Youth LAC IGF, ¿verdad? Esta porción de la iniciativa regional de jóvenes de Latinoamérica y del Caribe. Luego Roberto, si entiendo bien, seguirá con lo que es algún reporte de lo que fue la parte de la participación de los NRIs en el marco del LAC IGF 2022 o LAC IGF. Y después sí vamos a ir uno por uno viendo algunos comentarios, resultados de cada una de las iniciativas nacionales de nuestra región. Entonces, para comenzar nomás un poco con lo que fue el Youth LAC IGF, primero voy a poner un poco de contexto. Existe una organización o varias organizaciones de jóvenes a nivel mundial de gobernanza de Internet. Una de ellas es la Youth Coalition on Internet Governance, que es una coalición dinámica dentro del IGF. En ese caso yo soy el director de la parte de Latinoamérica de la Youth Coalition. Lo que buscamos en la Youth Coalition es llevar la voz de los jóvenes a los espacios de gobernanza de Internet, porque creemos que los jóvenes, si bien los estudios lo remarcan de que son los que más usan la tecnología, por lo tanto los más expuestos a la tecnología, ellos tienen voz y voto y son de hecho los que tienen alguna de las soluciones para los problemas de hoy en día en Internet. Esto lo vemos viendo con la participación que vemos cada día más pronunciada de estos jóvenes en los espacios de discusión. Donde antes se pensaba que estos jóvenes que estaban en los eventos para poder aprender, ¿verdad? Para formarse, que ellos estaban como pidiendo herramientas de educación para poder desarrollarse, pero ahora vemos que no, que ellos son los que participan y son los que dan algunas de las soluciones. Entonces voy a enfocarme un poco en lo que fue el día cero del LAC IGF, que en la mañana tuvimos lo que es el Youth LAC IGF. Esto incluyó un segmento global que se hizo en los eventos de las 4 regiones de los IGF
regionales, que es lo que se llama el Youth Track, que fueron cuatro workshops, uno por cada una de los IGF regionales, empezando por Eurodig, después fuimos al African IGF, después en el Asia Pacific IGF, en Singapur, si no me acuerdo, y el último fue aquí en el LAC IGF, donde en el día 0 tuvimos el workshop 4, que era una reunión global donde se separó por thematic tracks del IGF. En el nuestro, en el del LAC IGF, el Youth LAC IGF, nos tocó la parte de ciberseguridad, o sea que se abordó, en cada una de estas partes del Youth Track se abordó un speak de alto nivel de cada uno de los thematic tracks, donde hubo oradores invitados. En el caso nuestro del Youth LAC IGF estuvo Joao Moreno Falcao, que está aquí con nosotros, y Baut de Natris, de la coalición dinámica de IS3C, y dieron como un overview general del tópico de ciberseguridad, que bueno, trata de fomentar la colaboración y el intercambio de esas preocupaciones sobre cada uno de los tópicos de parte de los jóvenes, ¿verdad? Y bueno, y en el Global Youth Summit, que está sucediendo ahora en este momento en otro lado, se va a hablar sobre los outcomes de cada uno de esos tracks, y se va a hacer una conversación general sobre tratando de llevar una contribución al Global Digital Compact de cuáles son las cosas que más preocupan a los jóvenes y cuáles son las soluciones que se han tocado en estos 4 eventos regionales que los jóvenes creen que bueno, pueden ser algunas de las soluciones para el futuro de Internet. También tuvimos en el Youth LAC IGF la participación del secretariado de IGF, ANIA, donde se hizo una contextualización de por qué el workshop, de qué manera se iba a alimentar a este Global Youth Summit. Y bueno, algunos de los puntos clave que se abordaron en la sesión fue esta existencia y uso permanente de la criptografía, ¿no?, como mecanismo fundamental para el mundo digital y sistemas más seguros, que un poco de que el Internet no es como el de hace 30 años, ¿verdad? Y que el modelo de estándares en Internet sea provocado por las múltiples partes interesadas. Después también se abordó el tema de que la rápida evolución del poder computacional y el advenimiento de las computadoras cuánticas de alguna manera se hacía un poco más accesible a las personas este tipo de computadora, y bueno, eso provoca una disminución geométrica, disculpen por el término matemático, en el problema de la criptografía, ¿verdad? Estas computadoras tienen más capacidad y bueno, alguno de los outputs de los jóvenes en esta sesión fue un poco eso. También se habló del tema de crear software y aplicaciones web seguras en nuestra región, que muchas veces tomamos ejemplos o usamos aplicaciones que están por ahí, que vienen de repente de otros países, y no tenemos una base muy fuerte de open source acá en Latinoamérica del Caribe, por ejemplo. También se habló el tema de la educación, ¿no?, y acciones regulatorias, programas de educación en Latinoamérica del Caribe, qué está pasando a nivel de nuestras universidades, se están abordando los temas de digitalización. En mi país, por ejemplo, no se está abordando mucho, entonces son algunos de los outputs que hemos visto. Y después también tuvimos enseguida de esta parte como del high level overview del topic y de este Youth Track, se tuvo un keynote sobre acceso significativo y empoderamiento de los jóvenes en el tema de redes comunitarias, en el tema de accesos alternativos de acceso a Internet. Y ahí Raquel Gato, nuestra representante de Brasil, estuvo dando una charla sobre cuál es el rol de los jóvenes justamente en la creación de un mini full access, ¿no? Que no solamente es tener el cable, tener el acceso, sino ella comentaba también que se necesita capacity building, ¿verdad? Se necesita que las personas que no tienen Internet y que van a empezar a tener Internet entiendan para qué sirve Internet, que no sea como algo que les resulta reluctant, ¿no? Tiene que ser algo que van a poder chequear la meteorología, si tienen una farm, van a poder enterarse de los precios al consumidor final y que no le mienta al intermediario. Entonces hay un montón de aspectos que Internet trae, que viene a globalizar y ayuda al bienestar de las personas. Entonces, como les decía, no solamente la posibilidad de acceso asegura el uso, sino también tiene que ver con los digital skills y estas brechas que cada vez vemos más, ¿verdad? El uso de la inteligencia artificial genera una brecha adicional. ¿Qué pasa con los que ya no tenían Internet? Están a 2 brechas de distancia. Entonces, tenemos que ver. Y también se tocó un poco el tema de multilingüalismo, que es esta habilidad de que en las lenguas que hablamos aquí en Latinoamérica y el Caribe también se creen contenidos locales en esas lenguas, que las personas puedan crear dominios y direcciones de correo electrónico escritos en caracteres diferentes a los occidentales. Bueno, hay varias cosas que se abordaron allí.
no quiero llevar mucho tiempo, entonces voy a la última parte, que el último panel de esta parte del Youth LAC IGF, dentro del contexto del LAC IGF, fue un panel de iniciativas jóvenes, donde, bueno, sucedió algo muy parecido a lo que vamos a tener un poco más adelante ahora, que es de contar con la presencia de diferentes coordinadores de las iniciativas juveniles de gobernanza de Internet en la región, donde vamos a abordar algunos puntos clave de la cooperación. Y allí un poco de lo que se habló, como para hacer también reporte, fue que existen muchos programas, por ejemplo, el programa de Youth Brasil, que ahora nuestra compañera Julia va a comentar cuando le toque sobre eso. Y hay muchos programas de jóvenes en Latinoamérica y el Caribe donde se becan a personas jóvenes a participar de estos espacios, que creemos que es fundamental que puedan participar de manera presencial, ¿verdad? Porque eso genera un montón de otras cosas, contactos, empezamos a generar más cooperación y sinergia entre nosotros. No es lo mismo estar participando realmente virtual que en un evento on-site. Y para las personas que vienen por primera vez, que son becados y empiezan a participar, vemos que estas personas siguen continuando su participación a lo largo de los años. De hecho, terminan trabajando en alguno de los múltiples stakeholders que andan por ahí y siguen participando desde ese punto de vista, ¿verdad? También hemos visto mayor cantidad de jóvenes participando en eventos como RightsCon, el Mozilla Festival, o también acercándose a grupos regionales donde estamos tratando de hacer cosas bottom-up para llevar a la conversación global, ¿verdad? También se destacó el tema del involucramiento de las iniciativas juveniles en Latinoamérica y el Caribe, que realmente con una gran falta de recursos lograron hacer un montón de eventos y de alguna manera siguen empoderando a los jóvenes en estos años de pandemia. Y bueno, ahora después de la pandemia se ve un poco más, ya hay planes también dentro del grupo, hay un grupo global que es el Youth SG, que es el grupo de jóvenes de interés especial de Internet Society, que bueno, el año que viene también van a volver un poco a la presencialidad, donde van a poder contar con algunos espacios allí. Y bueno, también se abordó el tema de los jóvenes, la participación de los jóvenes en la toma de decisiones, ¿verdad? A nivel de gobierno, donde, bueno, ahora estamos viendo un poco más esa participación de los jóvenes y se está viendo como más aceptada también por parte de los gobiernos, y de hecho se están incluyendo a los jóvenes en mecanismos multilaterales. Ya lo veíamos venir en Europa, ¿verdad? Con el Youth Council europeo y en algunos países. Entonces, de alguna manera, no digo que estemos copiando el modelo, pero se están viendo cada vez más esta participación de jóvenes en temas de gobierno. Y bueno, entonces, nada, fue también se hizo unas conclusiones, se invitó a seguir desarrollando estas iniciativas nacionales juveniles de gobernanza de Internet, que no están en todos los países que hay IGF, ¿verdad? Hay muchos países de Latinoamérica y del Caribe que tienen su IGF nacional una vez al año, pero no todos ellos tienen un grupo de jóvenes, ¿verdad? Entonces, una invitación a que, bueno, de repente dentro de los capítulos de Internet Society, de repente con los jóvenes que estén asistiendo a esos eventos nacionales, sería muy bueno, y la verdad que nos gustaría, y cuenten con nuestro apoyo, la verdad, desde la Youth Coalition hasta el Youth SG, de poder crear esas iniciativas juveniles que realmente son muy importantes para seguir uniéndonos y logrando esa participación juvenil. Así que esto sería un poco el raconto de lo que fue el Youth LAC IGF dentro del contexto del LAC IGF. Y entonces ahora le devuelvo, vamos a ir un poco a la parte específica de cada una de las iniciativas juveniles, ¿verdad, Roberto? Sí. Y le doy entonces la palabra a Julia, que va a hablar un poco desde su perspectiva de participante en lo que es el Youth Brasil, y va a dar un poco algunas ideas y de su propia experiencia. Adelante, Julia. Muchas gracias, Nicolás. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Claro. Bueno, yo voy a hablar en inglés solo porque me expreso un poco mejor así. So, hello everyone. Thank you, first of all, for having me here. My name is Julia. I'm a participant. I was a fellow of the Youth Brazil program, and now I'm a mentor. And I'm a Brazilian lawyer, currently pursuing a master's degree at the London School of Economics. And I just wanted to present how the youth program in Brazil works and maybe talk a little bit about our challenges and also positive outcomes that we have been having lately. So the Youth Brazil is an initiative by the Brazilian Internet Steering Committee. The format that we have today started back in 2016, so it's been a while. It's a yearly program, so we've had around 6 editions so far.
and it's addressed to Brazilians between 18 and 25 years old. The program is organized in 2 stages. So we have first a capacity building that lasts for around 4 weeks, and then some of the participants are selected to take part in national and international events. So we take them to Brazilian IGF, LAC IGF, and the IGF, the international IGF. The idea is to introduce these young people to internet governance and to prepare them to engage among other young people, but also to propose solutions, like Nicholas said, and actively participate and engage in the internet governance community on different regional levels. That I think it's sort of a differential aspect of the Brazilian youth programs, that we take them to the national level, the regional level, and international events. So how it works, we have first a capacity building program that lasts for 4 weeks. There are 4 thematic weeks, and we present them with different kinds of content and also different formats of content. So we present them with maybe academic papers about the history of internet, or about infrastructure, but also about hot topics that have been discussed regarding regulation or other issues. And also maybe presenting them with videos from past IGF sessions and so on, so they can have that initial contact with internet governance, or if they're already somehow engaged, that is also an opportunity for them to maybe broaden or deepen their knowledge on the subject. Something that is also very special about the Brazilian youth program is that we have many diversity criteria that I think it's really important, especially in a country as big and diverse as Brazil. So it's very relevant that we have representatives of different regions and genders. So we have gender criteria, race, region, but also the object of their study or work, which means not only that we want to have people representing the private sector, the public sector, academia, and civil society, but also we want people from different areas, so social sciences, the technical community, and so on. And talking a little bit about the positive outcomes and balancing that with the challenges that we've been having. So far, we have had over 850 people that have been through the capacity building stage, so that's quite a lot of people. And around 120 of those were selected to participate in national and international events. We see that most fellows increasingly engage in internet governance issues, and they maybe actually pivot their careers to be more active in the field. And we see a lot of success cases of people who have achieved strategic positions and are actively working in positions of leadership. So we have a lot of representatives in the public sector. For instance, we have former youth fellows in the Brazilian Data Protection Authority, and as well as the private sector. We have some very renowned Brazilian researchers who started off as youth fellows. So, and actually many of them are here today that were fellows maybe in 2016, our first edition, and are back here representing other institutions and so on. But even though we consider the program to be extremely successful in engaging young people and being that first contact with internet governance, it does not come without challenges. So we can maybe discuss that a little bit further afterwards, but I just wanted to maybe name a few to get the ball rolling. Because Brazil is so big and diverse, like I mentioned, we have diversity criteria, but it's difficult to reach some areas. So we saw this year, being a facilitator, that it was really difficult, for instance, to reach out to people
in the north of Brazil and even in the center-west region. So we have had that sort of difficulty in the past, and also some areas. We see that the technical community is underrepresented among the fellows because we have a hard time reaching out to them, but that is, we are working on that, and we see that their participation are actually increasing. Well, yes, and just another thing that I think connects with what Nicholas said is another challenge, I think, is engaging with other youth initiatives in Latin America and internationally. So, yeah, I think that was just initial overview of how the program works, and I think we can maybe dive a little deeper afterwards. Thank you so much, Julia. Returning to Spanish. Bueno, un punto importante que me parece es que el Youth Brasil es el único youth de Latinoamérica y el Caribe que lleva jóvenes becados tanto al evento nacional, regional como al global. Eso es algo que realmente, yo fui cofundador del Youth Uruguay y realmente no están los recursos para poder hacer eso. Y la verdad que sería muy bueno poder llevar realmente personas para que participen presencialmente, como decía un poco al principio. Y otro punto a favor es lo que decías, Julia, respecto a la cooperación entre los movimientos youth. Es muy importante, por ejemplo, aprovechar los speakers, aprovechar los recursos de los grupos juveniles en los otros países, ¿verdad? Por ejemplo, puede haber un panelista del Youth Brasil en el Youth Uruguay presentando un poco. También eso motiva a las personas a decir, esto no es un invento de acá solo, sino que existe en otros países, o sea, se generan sinergias, también se pueden ver cuáles son, cruzar los concerns, ¿no? Creo que eso son cosas muy, muy valiosas que está muy bueno que estén saliendo a la luz. Bueno, ahora viajamos hacia Uruguay, al Youth Uruguay. Tenemos a una persona online, a dos personas en realidad online que van a hablar, una tras de la otra, que son Rodrigo Alexandre y Virginia Alonso, así que nada, cuenten un poco cómo fue la experiencia en la organización del Youth Uruguay este año, que fue en el día cero del IGF Uruguay, y bueno, también un poco comentar qué ideas tienen hacia el futuro, cómo han visto la evolución del grupo. Así que adelante Rodrigo y después vamos con Virginia. To our friends that are helping us with the coordination, we now are going to Zoom. Can you go? ¿Puedes ir, Rodrigo? No te escuchamos. Estás, parece, con muteado. Perhaps we need to allow him to open his mic. Okay. Hola, ahora sí. Muchas gracias. Qué pequeña dificultad técnica. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Un placer estar participando online. Es una muy buena cosa que tenemos ahora en el IGF, que se ha profundizado esta participación online. Es algo bueno, quizás de las pocas cosas buenas que ha dejado la pandemia. Esto de que los IGF sean planificados con ese formato híbrido un poquito más en mente. Así que, bueno, un placer de estar participando online, también de estar hablando en español. Son pocos los espacios en los cuales podemos utilizar nuestro idioma. Así que, bueno, aprovechar esa instancia también. Desafortunadamente, queda un 50% de la población en el mundo que todavía falta estar conectado a internet y todavía no puede participar, no puede formar parte, y es algo que tenemos que tener en mente para futuras ocasiones. Bueno, les comentaré un poco de nuestra iniciativa, les comentaré sobre el Youth IGF Uruguay. Como decía Nicolás, no tiene el tamaño que tiene el Youth IGF Brasil. Nosotros somos un país muy chiquito y por lo tanto nuestra organización surge desde el voluntariado, desde lo que cada joven que forma parte de la organización puede aportar, y estamos trabajando
trabajando en ella desde el año 2016, con la misión principalmente de promover y generar capacidades para la gobernanza de Internet y el diálogo a nivel nacional. Promover ese diálogo es una tarea y una misión fundamental dentro de las múltiples partes organizadas. Como decía Nicolás anteriormente, son los jóvenes quienes usan más Internet, por lo tanto, son los que están más expuestos a las problemáticas, pero también tienen mucho que decir en cuanto al mejoramiento de Internet, al mejoramiento del ecosistema. Por lo tanto, es fundamental que los jóvenes tengan esos espacios de participación y de diálogo y que puedan aportar sus ideas, que puedan aportar la solución a muchos problemas. Los jóvenes no solo venimos a aprender, a participar de espacios educativos, sino también a generar instancias de solución de conflictos, ¿verdad? Aportar nuestras ideas y es eso lo que buscamos en el IGF Uruguay. No solo en lo que tiene que ver con aquellas cuestiones que tienen que ver con otorgarles capacidades para un mejor uso de Internet, sino también más elevados o más grandes, como podría ser este o muchos otros. Entonces, este año lo que hemos realizado es formar parte del comité organizador del IGF Uruguay, teniendo un espacio cero, que es lo usual para los espacios juveniles, y tuvimos un panel sobre aspectos que tienen que ver con la participación de los jóvenes de acuerdo a su ciudadanía y cómo funciona todo ese proceso online y cómo veníamos gestando ese proceso tanto a nivel nacional como internacional. Así que sobre eso, y ya aprovecho a darle la palabra, va a hablar mi compañera de equipo, que forma parte del Youth IGF Uruguay, Virginia Alonso. Así que sin más, les agradezco y feliz IGF. Muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias Rodrigo por cederme la palabra. Bueno, muchas gracias a todos allí. Mi nombre es Virginia Alonso, pertenezco también como los compañeros al Youth Jefe Uruguay. Y lo que quería comentarles es de la sesión que tuvimos la oportunidad de invitar a actores del ámbito público, privado, de sociedad civil y académica para generar debate y discutir qué se está haciendo tanto en el aspecto de juventudes y ciudadanía digital. Y bueno, quería simplemente señalar 3 conclusiones importantes que surgieron de ese debate. En primer lugar, el tema de los desafíos de cómo abordar la ciudadanía digital en sí misma, dado que es un concepto en constante cambio que combina los aspectos que tienen que ver con derechos y obligaciones ya presentes en el mundo offline, que ahora pasan al mundo digital, pero también nuevos derechos y obligaciones que están también muy dinámicas y cambiantes, que aparecen con el surgimiento de Internet y los contextos digitales en sí mismos. Y en eso hay algunos progresos que se han hecho en Uruguay. A través del gobierno uruguayo se ha publicado una estrategia de ciudadanía digital recientemente que resultó de un proceso de construcción abierto y lo que busca es ser una guía, un framework para diferentes stakeholders en el país en sus acciones orientadas a trabajar ciudadanía digital con distintos públicos objetivos y bueno, justamente podría ser de guía para el trabajo con jóvenes. Dentro, además de esta estrategia, hay un grupo de trabajo de más de 15 organizaciones entre el sector público, privado, sociedad civil y académica que tratan de justamente definir acciones en torno a este concepto y estrategia. Y recientemente se han profundizado los esfuerzos en tratar de definir mejor, detallar, operacionalizar e integrar aquellas habilidades necesarias para convertirse en ciudadanos digitales. Y esto me lleva al segundo punto, que es que para construir y ejercer ciudadanía digital no solo se necesita en todo su potencial
se necesitan habilidades instrumentales, pero también lo que llamamos habilidades fundamentales. En Uruguay, muchos actores del ámbito público, privado y la academia tienen un trabajo extenso con juventudes y especialmente con grupos de jóvenes en sectores más vulnerables para promover habilidades digitales que les permitan participar en el área social, profesional y económica y generar más empleabilidad. Pero las habilidades fundamentales son muy importantes y en esto detallarles como comentario que en la estrategia de ciudadanía digital se fueron operacionalizando en 3 dimensiones de uso y competencia que tienen que ver, por un lado, con el uso crítico y reflexivo, en segundo punto, uso seguro y responsable, y tercero, crítico y participativo, y cada una con una caracterización y detalle de las habilidades que se intentan promover en esos ámbitos. Algunos desafíos, sin embargo, todavía permanecen y fue lo que un poco debatimos en esa sesión, porque sabemos el rol activo que tienen los profesores y educadores junto con toda la población joven para trabajar estos temas. Sin embargo, actualmente hay muchos recursos y hay como intereses si hay interés de los propios educadores para trabajar estos temas, es muy voluntario, pero no hay una currícula general y obligatoria para trabajar estos temas en el ámbito educativo, ni tampoco para ejercer las oportunidades de participación en el ámbito educativo para proponer cómo trabajar estos temas desde los jóvenes. Y bueno, esto me lleva al tercer punto final, que es enfatizar la importancia de que junto con promover estas skills, hay que incluir información, como decían los compañeros tanto de Brasil y Rodrigo, sobre cómo Internet trabaja, cómo evoluciona en torno a tecnologías emergentes y cómo evoluciona su gobernanza, para así generar mayor conciencia en la población joven, en su capacidad de participar y debatir sobre cómo se conforma y se define el futuro de Internet y qué tipo de impacto queremos de él en nuestras sociedades. Y bueno, por eso, como comentaba Rodrigo, también nuestra labor desde el Youth IGF en Uruguay es tratar de generar espacios como webinar, workshops y áreas donde se puedan discutir estos temas con los jóvenes. Hay muchas oportunidades, hay oportunidades que están apareciendo, como también se mencionó, en ámbitos regionales, internacionales, para participar y dar voz, y queremos que más jóvenes estén con nosotros desde Uruguay, involucrándose. Sin embargo, el último desafío que surgió en este punto es cómo a nivel nacional, si bien se reconoce la necesidad de que escuchar la voz de los jóvenes y en la definición de la política pública y la intervención, hay muy pocos espacios directos y reales oportunidades para que genere ese diálogo bottom-up y de los jóvenes vayan estas iniciativas, como también incluso mencionaba Nicolás en un momento. Así que eso fue importante porque pone a todos los actores en conciencia sobre la necesidad en un futuro empezar a trabajar a nivel nacional en este ámbito. Muchas gracias. Gracias, Virginia. Y sí, me parece que está muy interesante el tema de incluir los temas de ciudadanía digital en los conversatorios nacionales. Por ahí, Rodrigo, ¿querías hacer algún comentario adicional? De repente sobre un poco más del Youth Uruguay, y ya pasamos. Absolutamente, gracias, Nicolás. Sí, como bien mencionaba Virginia, nosotros tenemos esos espacios de generación de habilidades. Nosotros lo que buscamos principalmente y las herramientas que utilizamos y los sitios que buscamos son universidades o espacios donde los jóvenes ya se congregan y iniciamos lo que tiene que ver con diferentes grupos de discusión y diferentes cursos allí sobre capacity building o construcción digamos, de habilidades para mejor uso y manejo de Internet. También explicamos cómo funciona Internet, cómo funcionan los espacios de la gobernanza, cómo realmente existe todo un grupo o varios grupos de personas que trabajan por Internet. A veces es un poco difícil para aquellas personas que no están o como yo en algún momento no estuvimos involucrados.
en lo que tiene que ver el ecosistema de la gobernanza de Internet, dar a conocer eso, ¿verdad? Uno piensa que Internet es algo dado, sobre todo en mi país, que tenemos una muy buena conexión a Internet y realmente no se piensa uno no se imagina que existe tanto trabajo detrás. Yo siempre digo con mis estudiantes en la universidad que uno piensa que Internet es algo mágico, es algo etéreo que está volando por ahí, pero realmente tiene aspectos físicos y tiene aspectos tangibles, tiene muchas personas detrás y por lo tanto también buscamos el involucramiento de los jóvenes en lo que es el ecosistema y que realmente participen y aporten sus ideas y la solución de problemas, que es lo principal. No queremos que simplemente sea una cuestión vertical, educativa, sino también que sea un espacio de intercambio de ideas, que sea un espacio de diálogo. Así que bueno, sin más, Nico, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, después teníamos un par de colegas más de los youth de Latinoamérica y el Caribe, como ser Colombia y Nicaragua, pero por el horario no nos pudieron acompañar hoy, ya que en Uruguay eran las 5:30 de la mañana. En realidad en toda nuestra región estaba complicado, ¿no? Con el horario de aquí de Etiopía. Entonces nada, quedará para la próxima los compañeros de Colombia y Nicaragua, de los youth. Y bueno, ahora le devuelvo la palabra a Roberto para seguir con la parte de Anarize. Gracias, Nico. Excelente la presentación de toda la actividad y la dinámica que nos muestran los compañeros de la comunidad Youth en los países que hemos conocido y sin duda van a ver como otros espacios donde vamos a seguir conociendo este trabajo. En el caso de las iniciativas, como las llamamos, iniciativas regionales y nacionales en los países de Latinoamérica, ha habido desde hace varios años atrás ya una evaluación conjunta con una percepción similar en todos los casos respecto a la necesidad de encontrar espacios de articulación. Por supuesto que hay un espacio que es el Lucky Jefe, donde la intención es que se pueda utilizar, además de ser el espacio donde encontramos y escuchamos perspectivas interesantes de opinión, también sirve este espacio como para intercambiar justamente un informe de las actividades que se han ido haciendo en las diferentes iniciativas locales y que además podamos aprender conjuntamente las buenas prácticas. Esto es parte del resultado y el trabajo que se ha hecho en este último Lucky Jefe, en el cual hemos tenido la posibilidad de, conjuntamente con la comunidad de jóvenes, con la comunidad Youth, poder trabajar este día cero en la mañana y en la tarde. Dentro del día hemos tenido sin duda actividades interesantes, algo de eso ya se mencionó anteriormente, y en el contexto del trabajo que se hizo por los NRIs tuvimos 2 mesas que han resultado siendo muy interesantes. La primera era perspectivas regionales sobre el acceso universal y significativo a Internet, en la cual tuvimos la oportunidad de contar con Olga Cavalli, una querida colega nuestra de la región de Argentina, que ha estado apoyándonos. Han estado como panelistas Julián Casasbuenas, Alan Ramírez, Gilberto Lara, y tuvimos un segundo segmento que estuvo moderado por Lito Ibarra, nuestro compañero que está acá con nosotros presencialmente, en el cual, después de una introducción de Christian O'Flaherty, estuvimos con Demi Gechko, Roman Chukov de Rusia y Carmen Denis. De hecho, la participación de tener un colega de Rusia en esta sesión tiene que ver con la temática que se discutió, que era sobre fragmentación de Internet, políticas que se aplican localmente, cuyos efectos son globales. Entonces, me gustaría, ya que todos tenemos justamente a nuestros 2 colegas que han moderado esta sesión, que nos comenten un poquito las conclusiones de la misma, que entiendo son muy relevantes, y para eso, en principio, ya que nos está siguiendo y está con nosotros en línea Olga desde Argentina, le voy a pedir a ella que comience, por favor, con su comentario, su resumen sobre esta sesión y luego iremos con Lito. Adelante, querida Olga, es muy temprano para ustedes Roberto. por allá, pero bueno, muchas gracias por el compromiso y el apoyo de siempre. Adelante, querida Olga. Gracias, querido Roberto. No sé si ven la luz que está amaneciendo acá en Buenos Aires por mi ventana. Sí, son como las 6:30 de la mañana, pero es verano acá en Buenos Aires, así que está bien.
no hace frío. De hecho, vamos a tener un día muy, muy cálido y se esperan como 40 grados. Así que está bien levantarnos temprano en este día de verano. Gracias, Roberto, por el espacio, pero antes de dar este resumen del panel, yo quiero destacar el gran trabajo que hizo Roberto con el Lucky Jefe. Él realmente ha sido el alma de esta edición, creo que es la 15, ¿no? Del Lucky Jefe, que después de la época de pandemia había como se había debilitado un poco la participación. Obviamente fue una época difícil para todos y para todos los eventos. Así que quiero destacar el gran rol que tuvo Roberto en revitalizar y obviamente fue un esfuerzo conjunto, pero él fue, siempre hay alguien que lidera y que lleva adelante la tarea. Sobre el panel que me tocó moderar, como dijo Roberto, perspectivas regionales sobre el acceso universal y significativo a Internet. Tuvimos Julián de Colombia, Alan de Perú y Gilberto de El Salvador. Yo tuve el gran placer de moderar el panel. Los temas que tratamos son, primero, el desafío de la infraestructura, que es un desafío complejo para nuestra región, porque nuestros países son diferentes. Algunos tienen tienen geografías complejas, algunos más que otros. Por ejemplo, el caso de Colombia tiene gran cantidad de zonas montañosas. Argentina es un país muy grande, hay países insulares, hay zonas de difícil acceso. Ese es un primer problema a resolver, que tiene que ver con recursos, tiene que ver con instalación de infraestructura y también con la posibilidad de que que el servicio sea sustentable económico. Para eso sabemos que existen los fondos de servicio universal que han tenido diferente éxito y sustentación en el tiempo en América Latina. Sin embargo, también tocamos el tema de la asequibilidad. No solamente hace falta tener infraestructura, sino también que exista la posibilidad de que las personas compren el servicio, que el precio del servicio sea asequible y que el precio de los dispositivos también sea asequible para las personas que no solamente tengan infraestructura y tengan disponibilidad de conexión en el lugar, sino que también puedan usarlo comprando el servicio y comprando equipamiento. Esto lo vimos reflejado especialmente en épocas de pandemia, cuando en una familia había un solo dispositivo, una sola conexión, y papá y mamá tenían que trabajar en la casa, los chicos tenían que hacer tareas, así que hemos visto chicos en la calle con celulares tratando de encontrar señales de internet y poder hacer la tarea del colegio. Esto tiene que ver con infraestructura, pero también con accesibilidad del servicio y de dispositivos para acceder a internet. También hablamos sobre la capacitación, para qué uso internet, para qué lo puedo usar, en qué me es útil para mi trabajo, para mi educación. Y finalmente hablamos de la importancia de la concientización en el uso, ser conscientes de cómo usar internet, qué beneficios tiene, que son muchos, pero también qué riesgos tiene en usarlo en forma consciente, en cuidarse, en qué medidas hay que tener presentes para poder usarlo en forma segura y que sea realmente provechoso el acceso que tenemos la suerte de tenerlo, lo usemos eficientemente. Bueno, es un poco un resumen, no sé si hay alguna pregunta, y gracias, Roberto, por darme el espacio y comentar. Muchas gracias, querida Olga. Vamos a escuchar y vamos a, por supuesto, recibir también comentarios en línea y consultas, así que, por favor, queda siempre atenta, querida Olga, para seguirnos apoyando en la sesión. Gracias de nuevo. Y paso la palabra ahora sí a Lito. Adelante, Lito. Gracias. Soy Lito Ibarra, de El Salvador, aquí en presencial en el Foro de Gobernanza de Internet. Un saludo a quienes nos están siguiendo en línea y a las personas presentes en la sala. En mi caso me tocó moderar una sesión dentro del AQIGF sobre la fragmentación de Internet, para lo cual contamos, como dijo Roberto, con una introducción de Christian Flaherty de ISOC, de Internet Society, y la participación de Carmen Denis de México, que está acá en el foro, no está en la sala, pero está acá, que además es también parte del directorio de la CNIC. También tuvimos a Demi Geshko, que varios conocidos, es un consejero de CGI Brasil, y a Roman Chukov de Rusia. Era relevante, digamos, la participación de todos ellos para el tema de fragmentación de Internet o segmentación de Internet, porque como sabemos, este es un tema que está en la agenda de Internet Society desde hace algunos meses,
y también forma parte del Digital Compact, de alguna manera, de los temas que están también contemplados en el mismo. Por tanto, es una preocupación, es un aspecto que vale la pena considerar. Y en el panel que tuve el honor de coordinar, se trató ese aspecto, pero desde la perspectiva más regional, más propia de Latinoamérica y el Caribe. ¿En qué consiste esta? Pues analizando que no hay dentro de nuestra región, digamos, al menos si esperamos no lo haya, un país o una nación que quiera separarse, digamos, o tener su propio Internet, como puede verse en otros lugares, en otras regiones. Quizá más nos concentramos en cuál sería el efecto de una fragmentación de Internet, y es perder todas estas posibilidades, estas oportunidades de conectividad que quizá en algunos de los países de la región se han logrado alcanzar después de años de esfuerzo, y en otros aún falta mucho por hacer. Se dice en términos generales que la mitad de la población mundial está pendiente de conectar. En nuestros países hay algunos de ellos, en nuestra región, algunos países que tienen un poco más de ese porcentaje ya conectado, más de la mitad, pero hay otros en los cuales todavía la penetración de Internet está abajo de ese dato. Por tanto, la concentración en la región, o el énfasis en nuestra región, es buscar lograr avanzar en esta conectividad, en esta conexión, cerrar las brechas, diferentes brechas que tenemos, como la geográfica, la generacional, la cultural, y, la de género, etcétera, todas de carácter digital, pero que es importante trabajar en eso y concentrarnos, como digo, más que todo en seguir aprovechando esta unicidad de Internet, es decir, la antítesis de la fragmentación, tratar de seguir sacando el provecho y consolidando aún más el uso y el aprovechamiento de la herramienta Internet en todos los ámbitos de nuestra vida, como la productiva, educativa, cultural, entretenimiento, etcétera, etcétera. Esto, digamos, fue el enfoque del panel que desarrollamos en el marco del Foro de Gobernanza de Internet a nivel regional, latinoamericano y el Caribe. Gracias. Muchísimas gracias también, Lito. Y bueno, vamos a pasar ahora a una siguiente sección. De hecho, la reunión que tuvimos en este día cero en el marco del AQIGF nos permitió también tener un tercer espacio, un tercer segmento, además de estos dos que nos han comentado nuestros colegas, respecto al trabajo y a las experiencias que tuvieron los diferentes países en el marco de la organización de sus propios IGFs. Estuvieron con nosotros Fred Clark, estuvieron también Tana Lochner, Osvaldo Larancuent, Carlos Vera, Laura Margolis, Nairet González y Obed Cindy, son colegas de diferentes países de nuestra región que dialogaron sobre las experiencias positivas y en algunos casos también negativas sobre el desarrollo de los diferentes espacios de diálogo en cada uno de sus países. A continuación, justamente quisiera que escuchemos de alguna manera parte de los resúmenes de cada uno de los países en relación a algunas preguntas que hemos preparado justamente para poder identificar cuáles de estas temáticas, por ejemplo, son comunes y han resultado parecidas en el desarrollo de los diferentes eventos. Tenemos algunos colegas que están presentes ahora y también en línea, y la idea es dialogar, reitero, en torno a tres preguntas que me interesaría hacer. En el recuento particularmente de los últimos tres IGFs, ¿cuáles consideran que han sido los temas persistentes y cuáles han sido los temas emergentes en nuestra región? Esa es una de las preguntas. La otra es qué cambios o impactos positivos y qué cambios o impactos negativos ha tenido la pandemia en el desarrollo de los IGFs de los diferentes países durante y después de la pandemia. Y la tercera, ¿cuál ha sido la evaluación en sus países sobre el Pacto Digital Mundial, que se viene en septiembre en el marco de la Cumbre del Futuro, en septiembre del 2024?
Y en relación a los temas que se han sugerido desde la Secretaría General y sobre los cuales hemos ido escuchando y seguramente vamos a escuchar además durante el desarrollo de este IGF. Y además preguntarles si es que pensarían en que hay algún tema que hubiera sido de interés y de hecho, por supuesto, todavía es posible que sea, porque está vigente una consulta abierta que se está haciendo para contribuir en lo que va a significar este pacto y, por supuesto, para proponer temas que se puedan abordar también en este marco. Entonces, si consideran que hay algún tema que pudiera haberse incluido y que valdría la pena tomarlo en cuenta. Entonces, voy a comenzar con Alan Ramírez, que está con nosotros ahora, que es miembro MAC, es su primer año de miembro MAC, pero además está vinculado, por supuesto, al proceso de diálogo que existe también en el Perú. Adelante, Alan. Gracias, Roberto. Es un gusto estar aquí compartiendo este espacio. En relación con la primera pregunta que plantea sobre los temas que son de común denominador en los últimos años, creo que nuestros países no son muy distintos en ese sentido. Siempre la conectividad o la falta de conectividad es el principal de ellos. La transformación digital y los retos que se encuentran en este proceso también lo son a su vez. Y por otra parte, los derechos digitales incluidos en el debate público. Creo que, pueden haber otros temas que naturalmente se incluyen y pueden ser más o menos contextuales dependiendo del momento, pero sin embargo, estos tres me parecen centrales en cuanto a la discusión global. Naturalmente existe una perspectiva desde Latinoamérica, una impronta que cada país le puede dar y en el caso de Perú, lo que puedo reconocer es que hay un comité organizador del IGF Perú que tiene precisamente un debate constructivo sobre cuáles temas se eligen y cuáles en consenso se deben discutir. En ese sentido, también existe para el IGF del próximo año, de este año, que se dará en la siguiente semana, los mismos temas que hemos elegido en el Foro de Gobernanza de Internet, que están alineados con los de nuestra agenda común y el Pacto Global Digital. En ese sentido, serán esos temas que van a ser discutidos y aparte de eso se añaden otros más que precisamente engloban a la discusión sobre el Pacto Digital Mundial y por otra parte a la participación ciudadana. Esa es sobre la primera pregunta. ¿Sigo con la siguiente? Sí, adelante. Ok, la siguiente hablaba de qué impactos positivos y negativos existen o se han podido presenciar. Bueno, creo que los negativos los conocemos todos. Esta ruptura de la presencialidad ciertamente causa una serie de inconvenientes y de problemas y a su vez de aceleración de procesos. En este sentido, en el caso peruano, las últimas ediciones del IGF Perú fueron en formato virtual. Naturalmente esto permitió que la participación se pueda extender y que los panelistas o los ponentes y los participantes puedan participar desde distintos ámbitos y posiciones. Lo que podría decir también es que, como decía Olga, existe o se ha podido evidenciar más claramente cómo la falta de conectividad ha sido un gran problema en nuestros países, principalmente en el Perú. Existían casos en los cuales naturalmente se documentaba que los niños tenían que subir a los cerros o caminar kilómetros para obtener señal y precisamente de esa forma tener la conectividad para recibir sus clases o la educación básica. Entonces, naturalmente este es un tema que se pone en debate, se evidencia aún más y requiere más acción respecto de lo que podamos discutir aquí. Por otra parte, sobre la evaluación de los países sobre el Pacto Digital Mundial, había adelantado yo que precisamente los que del comité organizador del IGF Perú había seleccionado están perfectamente alineados con los que tenemos trabajando en el IGF Global, que a su vez están alineados con nuestra agenda común del Secretario General de Naciones Unidas. Entonces, la idea es que luego de un diálogo constructivo se pueda tener un producto que precisamente pueda ser un aporte a esta discusión global y en la agenda del futuro. Y es precisamente lo que a continuación se dará en la siguiente semana, ya que en el caso peruano se realizará los días 5, 6 y 7 de diciembre.
Hay otros, la última pregunta hablaba Roberto sobre qué temas podrían incluirse. Si tuvieras pensado alguno, si te gustaría que algún tema que no está todavía incluido se incluya. Bueno, yo creo que precisamente en el proceso, el hecho de incluir los temas que el IGF global ha podido ya instituir, me parece lo más positivo que se ha podido hacer. ¿Por qué? Porque si bien hay una emergente preocupación sobre el Internet fragmentado, ciertamente no representa un problema en el Perú ahora mismo. Sin embargo, plantear estas discusiones y anticiparse de alguna forma con expertos internacionales y con posiciones geopolíticamente distintas es también un enriquecimiento al conocimiento y a un futuro debate que eventualmente puede llegar más tarde que temprano. Perfecto, Alan. Muchas gracias. Gracias. Y nos vamos ahora en línea. Está con nosotros Augusto Madurín. ¿Estás, Augusto? Augusto, ¿nos estás escuchando? Can we please give him authorization? His name is Augusto Mazurín. Ahora sí. Adelante, Augusto. Hola, hola a todos y todas. Buenas tardes o buen día, o buenas noches tal vez también. Eh, yo voy a hablar en nombre del inicial, el UTGP Argentina, en su momento que fui parte durante 4 años, pero siendo parte de los procesos de los IGFs y en distintas organizaciones como embajadores de Internet, siempre participando de iniciativas más pequeñas. Sobre la primera pregunta, de acuerdo a los temas persistentes, yo creo que me ha pasado una vez que hice una pregunta a una persona, le tocó estar del otro lado haciendo las preguntas y preguntar una cuestión, preguntar nada que ver, pero sobre cuáles son los desafíos para la región. Y me contestaron, la región de Latinoamérica es muy diversa como para poder generalizarla y decir estos son los temas o estos son los desafíos. Entonces, como eh, siempre me gusta como destacar eso de la diversidad que tenemos, pero lo que sí, como me gustaría hablar y definir, me parece que es un meta asunto que siempre tenemos en la región. Probablemente es algo que se repita en las demás, pero es algo que sucede acá y es los problemas que tenemos para consolidar la comunidad de gobernanza de Internet en Latinoamérica. Entonces, es como generar esos espacios para poder hablar de estos grandes retos que podemos tener respecto a Internet en Latinoamérica y el Caribe. Eh, de hecho, bueno, también tiene que ver después con la segunda pregunta, pero la cuestión de la pandemia y demás, siempre la participación de jóvenes ha sido complicada en los eventos de la KIGF, etcétera. Entonces, creo que siempre es como esa discusión que está latente y de alguna forma siempre también se ha discutido de cómo revitalizar el LACA IGF, y creo que se está haciendo un trabajo muy bueno y bueno, siempre invito a que se pueda repensar distintas cuestiones y ver cómo innovar como para generar estos espacios en los que realmente se pueda participar, digamos, sin tener grandes recursos, porque no es solamente participar como asistente, sino de alguna forma poder participar proponiendo sesiones y demás. Tal vez ahí los formatos como los del IGF Global o otros eventos como había mencionado Nico, como el Mozilla Fest o el RightsCon, que tienen estos llamados a sesiones, sería como algo a destacar. Entonces creo que ahí podrían surgir incluso más problemáticas, más temáticas que tenemos en nuestra región, que es tan diversa, con estos enfoques que siempre hablamos que son bottom-up. Después sobre la segunda pregunta, que ya hablamos sobre desafíos, si bien ya comenté algunos. Yo creo que lo que ha pasado, bueno, desafíos y oportunidades, la oportunidad fue esto de que se rompieron las fronteras al poder participar todos de forma online. Pero también, y yo creo que ha pasado algo de esto en Argentina,
fue que si bien la distancia dejó de ser una limitante, nuestros días siguen teniendo 24 horas y los años 365 días. Y entonces la gente no tiene el tiempo para participar de todo. Y de alguna forma como que ahí, si bien todos los eventos eran virtuales, las personas se tenían que elegir entre participar en una instancia nacional o regional o global, ya que todas eran online, iban a preferir tal vez la global o la regional, etcétera. Entonces como que los eventos empezaron a competir con la atención de las personas, porque obviamente no todos van a asistir a todos, porque no todos tienen el tiempo y demás. Entonces también de ahí de alguna forma como se pueden articular todas las sesiones, sería interesante. Creo que ese fue como la oportunidad eh, y bueno, el desafío que tenemos. De hecho, este año, bueno, puedo hablar por el Beauty Jefe Argentina, que quedó inactivo, principalmente por la Argentina. eh, Tienen dos problemas que creo que pasan en todos lados, pero primero dejan de ser jóvenes, entonces ya no pueden ser parte del comité y además muchos se fueron, o bueno, nos fuimos del país, entonces también como que se complican en ese sentido. Y también quedó el comité desierto, pero esperemos que pronto se pueda armar para el año que viene. Y creo que también ha quedado inactivo el jefe Argentina, pero por estas cuestiones bueno, pasó la pandemia, pasó todas estas cuestiones que esperemos que ahora con la presencialidad y se vuelva a ver entusiasmo y se puedan generar estos espacios nuevamente. Y por último, sobre los temas sugeridos, yo lo que celebro es que se abran estos procesos de consulta y los distintos mecanismos bottom-up para la definición de estos temas rectores. Incluso también esto de la definición de los tracks del IGF me parece muy interesante y bueno, que después se puedan tomar bueno, en estos temas sugeridos por el secretario general. Eh, no quiero como hablar de algún tema específico porque siempre uno puede tener un sesgo. Lo que sí quiero mencionar que siempre ha surgido en los temas como muy interesante, de mucho interés cuando hacíamos las consultas públicas en el Youth IGF Argentina, es el tema del Internet verde o Green Internet o el impacto ecológico que puede tener. Me imagino que es también una cuestión generacional. Y lo que he visto, y de hecho fue un track el año pasado en el IGF del año pasado, bueno, Nico también había hablado algo de la criptografía y el costo, y bueno, es el costo computacional, pero creo que de alguna forma como que la discusión como que se terminó muy rápido. Entonces, podría ser que de alguna forma yo lo que veo es que hay mucho interés, pero no sé hasta cuánto puede desarrollarse en profundidad eso. Tampoco soy un experto en el tema específico de medio ambiente, pero sí he visto que siempre cuando trabajamos con jóvenes es un tema que siempre despierta interés. Y más que nada jóvenes que tampoco están directamente relacionados con Internet. Eh, pero bueno, solamente quería comentar pero yo creo que lo importante a la hora de definición de tracks, temas, etcétera, es esto de que siempre hay como una cobertura bastante amplia y los temas además tienen su holgura para que, bueno, uno después pueda trabajar sus intereses específicos. Así que, bueno, ese es mi aporte. Muchas gracias. Muchas gracias, Augusto. Y ya que estamos en línea, vamos a continuar ahora con Fred Clark, coordinador del IGF de Guatemala, que me imagino que ya tiene permisos también para poder tomar el micrófono. Adelante, Fred. Hola, Fred. ¿Estás con nosotros? Ahora te vemos. No, no te estamos escuchando todavía. Quizás mover algo en tu micrófono. Todavía no. Ahí sí parece. A ver, ¿puedes intentar de nuevo? No, nada. Todavía nada. Es el micrófono, parece, no está bien conectado. ¿Y ahora me escuchas? Ahora sí. Ah, ok, bueno, era el micrófono. Perfecto, mira. eh, con respecto a las preguntas que ustedes me han hecho, voy a
apagar aquí el video. Bien. Perfecto. Mira, no, yo solo quiero contarles que nosotros hemos tenido ininterrumpidamente 6 IGFs desde el 2017 a la fecha, y a pesar de la pandemia hemos tenido los IGFs. Los principales temas que nos preocupan a nosotros, les voy a mencionar eh, 4. Uno de ellos es la ciberseguridad. Guatemala lamentablemente no cuenta con una ley de marco que nos defienda, entonces esto es aprovechado por personas malintencionadas y desde servidores o sitios web que no están protegidos debidamente. Desde ellos lanzan sus ataques a otras naciones o a empresas o personas, lo cual es muy lamentable. Se hizo un intento de pasar una ley este año y fue bloqueada por muchas personas y organizaciones porque tenía unas carencias, tenía unas cosas malas y por eso fue bloqueada. El segundo tema que es de muchísimo interés y lo hemos visto en todos los IGF desde el 2017, adicionalmente a ciberseguridad, son las políticas públicas. Como se dan cuenta, el no contar con una ley tiene un enorme problema y es una de las demandas públicas de la gente. Sin embargo, nuestro impacto no ha sido suficiente como para que haya conciencia en, en el Congreso de la República para la ley de ciberseguridad, y además porque hay muchísimos problemas también que ya los voy a mencionar en el siguiente segmento. Y por esa razón, por las razones de que hay mucho que hacer, los foros de política pública siempre han tenido muchísimo, pero muchísimo audiencia. Otro tema que en especial dentro de los últimos 3 años ha tenido una gran relevancia es la educación digital. La pandemia dio como resultado un resurgimiento de la educación digital que era muy poca, y entonces este tema ha ganado muchísima relevancia, especialmente en los últimos 3 años. Otro tema que siempre ha estado vigente y es de muchísima preocupación es la protección de la infancia y de la adolescencia. Es increíble la cantidad de argucias que utilizan personas malintencionadas para poder engañar a los niños y a los jóvenes. Pues bien, les quiero hablar un poco de los cambios positivos de la pandemia que han tenido en nuestro país. Los negativos ya los trataron anteriormente mis colegas, también que afectan a Guatemala. El principal problema que hemos tenido de los cambios es que la cobertura de Internet no se ha incrementado. Entonces, ese es algo que la pandemia vino a enfatizar. Un cambio positivo es que se hizo evidente el uso no recreativo de la Internet en la vida de todos. Esto lo digo porque para muchas personas, no quiero decir que grupo de edad, pero para muchas personas el Internet solo sirve para divertirse, para estar viendo películas, short, para muchas otras cosas, pero no para el uso que nosotros sentimos que debería darse. Otros 2 cambios positivos son que se amplió la cantidad de servicios digitales disponibles. Esto es muy bueno porque antes las filas en los bancos eran enormes, especialmente en tiempos de quincena y fin de mes. Y gracias a que se ha mejorado todo esto, ahora hay servicios que antes no estaban disponibles. Igual, se mejoró la calidad de los servicios digitales que ya existían, especialmente en el sistema bancario. Y otro cambio positivo es que el Estado se vio en la necesidad de desarrollar servicios que anteriormente eran exclusivos de trámites personales. Y
pues como el país estaba cerrado durante el año 2020 y parte del 2021, el Estado no podía dejar de percibir los impuestos, eh, no podía simplemente decir, miren, no hay citas para el seguro social, ni para los hospitales, ni para las clínicas médicas. Así que el Estado se vio en la necesidad de crear estos servicios. Estos son cambios muy positivos, ¿no? Toda la pandemia sigue en cantidad más baja, en intensidad más baja, perdón, pero sigue. Y entonces aquí es donde hay que aprovechar, como mucha gente lo dice, en tiempos de crisis hay que aprovechar porque hay oportunidades. Estas han sido oportunidades y el otro cambio muy, pero muy positivo ha sido la educación. Hubo muchas dudas en un principio, pero afortunadamente se pudo tener educación digital, pues tal vez no de la calidad que todos hubiéramos esperado, pero no se dejó abandonados a los niños, en un 100%. Sobre el Pacto Digital Mundial que tú mencionabas, Roberto, quiero decirte que tenemos tres preocupaciones y quisiéramos que fueran tratadas. Una es el incremento de la cobertura del servicio de Internet de banda ancha en nuestro país. Olga ya lo mencionó en su experiencia. Guatemala es un país que tiene una geografía bastante complicada. El área de la costa, que sería la costa del Pacífico, no es significativamente grande como para poder tener una solución que sea aplicable a la parte del altiplano. Entonces, la parte de la costa ya tiene una buena cobertura, aunque podría mejorarse, pero la parte abandonada es la parte que tiene que ver con la geografía compleja, con las cordilleras. Y ahí es donde está una cantidad enorme de personas que viven aquí en el país. Entonces, eso nos preocupa y quisiéramos que se tratara, porque de nada sirve hablar de otros temas y seguimos con el mismo 50% de la población que no tiene acceso. Hay que llevar acceso a todo el mundo. Adicionalmente, aumentar la creación del contenido digital que sea significativo para la población. Y aquí siempre, especialmente mi persona, siempre he creído que de nada sirve mejorar la cobertura del servicio si no contamos con contenido digital que ayude a la población en su vida diaria. Y ya lo mencioné, pues, trámites de los gobiernos locales para su impuesto local, pagar el agua, la energía eléctrica, temas nacionales también. Y también lo que nos preocupa es que no solo debería ser en castellano, sino que en los 4 idiomas mayas principales. Guatemala tiene 22 idiomas y además del castellano, pero hay 4 idiomas mayas principales, el MAM, ¿sí? Quiché y cachiquel, y este contenido hace falta desarrollar. Otro tema que es que quisiéramos que el Pacto Mundial se tratara es proveer seguridad a las personas, a los cibernautas. Vemos con muchísima tristeza los esfuerzos que ha hecho el Ministerio Público y las autoridades de gobierno son insuficientes, a pesar de que han hecho lo mejor que pueden, porque estas son bandas de personas internacionales, cuentan con recursos muy, muy, muy grandes y comprometen la seguridad de los niños, hay muchas personas vulnerables que han caído en trampas. Así que pues estos son los temas que nos preocupan. Roberto, te paso control a ti. Muchísimas gracias por la oportunidad y un gran saludo a todos ustedes. Muchas gracias, Fred. Siempre agradecidos por tu participación también. Y para cerrar entonces ya esta ronda y ya la sesión, porque nos quedan pocos minutos, vamos a darle la palabra ahora a Lito, que también ha estado pues como parte de la organización del IGF en El Salvador. Adelante, Lito. Gracias, Roberto. Lito Ibarra. Para ser muy breve, me voy a concentrar nada más en un par de temas adicionales, emergentes en el IGF, que surgieron en el IGF El Salvador de este año. Uno de ellos es blockchain como tecnología,
porque como quizás saben, El Salvador es uno de los pocos, si no el único país que tiene admitida por ley como moneda nacional el Bitcoin, que está basado en la tecnología blockchain. Pero al margen de eso, lo que ha traído en El Salvador es un despertar, digamos, del interés por muchas personas sobre la tecnología blockchain, y todos sabemos que blockchain puede ser utilizado para otras cosas adicionales a las criptomonedas. Entonces esa investigación, esa inquietud es la que ha surgido con alguna fuerza en el país, y por eso el foro de gobernanza de este año incluyó incluso 2 temas relativos a blockchain, uno sobre qué está haciendo la academia en El Salvador sobre los temas del uso de tecnología blockchain, y otro relativo a cómo también a través de la Fundación Celo, que hay presencia en El Salvador, proyectos de blockchain relacionados al medio ambiente o a finanzas pueden empezar a ser desarrollados. Eso fue, digamos, uno de los temas. El otro también emergente fue el uso de inteligencia artificial, particularmente en un chatbot que tiene que ver con la atención a violencia de género, que está siendo en el país desarrollado por Naciones Unidas, por PNUD, para varios países de Centroamérica. Tuvimos entonces una sesión en el foro sobre este tema que también resultó de mucho interés, esos temas emergentes. Y como dije, por brevedad, me voy a ir a la última pregunta sobre qué temas podríamos considerar adicionar al Digital Compact, al Pacto Digital, y nos permitimos sugerir empezar a pensar sobre la gobernanza y el ecosistema del metaverso. Aunque tenemos 5 a 10 años todavía para que la tecnología esté completamente desarrollada, sabemos todos que hay experimentaciones, todos sabemos de realidad virtual y todos estos temas que van a ser parte del metaverso una vez que sea completamente desarrollada en forma comercial, pero no deberíamos, nuestra sugerencia es que no deberíamos esperar hasta que esté completamente distribuida, conocida, aplicada en varias partes del mundo para empezar a pensar en una gobernanza del metaverso y en el ecosistema, como ya lo hemos hecho para Internet, aunque nos hemos tardado algunos años en hacerlo. Gracias. Gracias, Lito. Y definitivamente nos encantaría continuar comentando sobre estos temas. Debido al tiempo no lo vamos a poder hacer. Simplemente una reflexión final en el contexto de nuestra región. Es sumamente importante continuar con este intercambio respecto a las conclusiones que tenemos en los foros de gobernanza de nuestra región. Creo que hay que aprovechar la posibilidad de poder contribuir con este diálogo, lo han dicho otros colegas anteriormente, y dado este proceso de consulta, no van a ser, de ninguna manera van a salir sobrando los espacios que tengamos. Todo lo contrario, hay que aprovecharlos, hay que continuar planteando temas como los que se han planteado y hemos escuchado ahora, de modo que se incluyan en la agenda de discusión que se va a tener en la cumbre del futuro el año 2024. Tenemos varios desafíos en nuestra región, por supuesto. Uno de ellos tiene que ver con la carencia de un espacio común para definición de políticas. Hay espacios subnacionales que aún así son insuficientes y es importante que también a nivel de nuestros gobiernos podamos trabajar en la posibilidad de generar políticas públicas regionales que nos permitan avanzar en los diferentes temas que estamos tocando. Eso es fundamental. Y bueno, no quiero extenderme más, nada más agradecerles a todos ustedes, agradecer a mi compañero Nico, a quien enseguida le doy la palabra igual para que haga su cierre, y agradecer por todo el trabajo que se ha estado haciendo desde la comunidad del youth, por supuesto desde mis compañeros en la comunidad de los foros de gobernanza de Internet, sin quienes nada de esto sería posible igual, porque han estado comprometiendo su tiempo y aportando muchísimo, tanto en la preparación del trabajo para el IGF, para el AQIGF, que esperamos que se vaya consolidando hacia adelante, como por supuesto en los espacios que hacen y en los que trabajan en cada uno de sus países. Por mi parte, eso es todo y muchas gracias. Adelante, querido Nico. No mucho más para mencionar. Muchas gracias, Roberto. La verdad que estoy de acuerdo con esto de la cooperación. Creo que debemos seguir cooperando también entre nosotros, tener más de estas instancias, y así como también que los IGFs de los países de Latinoamérica y del Caribe que todavía no existan, ¿verdad? Que sabemos que hay bastantes,
o sea, hay bastantes aquí en la región, en realidad faltaron el de Caribe, faltaron unos cuantos que realmente tienen su IGF, el Ecuador, etcétera, pero realmente que creemos que deberían tenerlo, ¿verdad? Los que no lo tienen, si están escuchando ahora la sesión o la escuchan, por favor, deberíamos reunirnos, tienen a los coordinadores de los IGF nacionales de los demás IGF como apoyo también. Sin los que faltan no podemos construir una identidad regional, que es lo que estamos queriendo lograr, y bueno, una invitación abierta entonces a que todos puedan participar. Gracias. Gracias. Va corriendo la sesión de... Vamos a la de coordinación, sí. Gracias, gracias. Claro que sí, por supuesto. Igual vamos a la de... A la de coordinación, sí, la de coordinación de... Estuvo buena la cosa. Ahí está bien. Está bien. Nos estamos bien. Voy a ir a la que tenemos con Anja.